Okay, guys. Um, Good afternoon, everybody. Buenas tardes con todos. Welcome to this new blog. Bienvenidos a este nuevo bloque. Today we are going to start about a new block and the third block. El día de hoy empezamos lo que es el cuarto bloque. The first topic about this blog is use of wish. El primer tema de este bloque es el uso del wish. ¿Ok? Como algunos de ustedes ya recordarán, sobre el uso del wish, tema que ya lo habíamos visto quizá en años anteriores, y ahora vamos a reforzar un poco más o aprender un poco más sobre el uso del wish. ¿Ok? Algunas pequeñas preguntas. Cuando nosotros hablamos de wish, ¿alguien recuerda, alguien se le viene algo a la mente? ¿Qué significa wish? ¿Para qué utilizamos el wish? ¿Alguien que me pueda ayudar? Dicen algo como que deseo, Ya, deseos. muy bien. ¿Nos sirve para expresar deseos o significa deseo? ¿Qué será? Significa deseo, creo. Ya, significa deseo y a la vez también nos sirve para expresar deseos, ¿ok? Este uso del wish nosotros lo podemos utilizar con diferentes tiempos gramaticales o para expresar diferentes tipos de deseos, como ojalá, o yo desearía, o yo deseo, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy sobre el uso del wish. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Podemos usar como deseo para hablar sobre algo que nos gustaría que fuera diferente en el presente o en el futuro. Se usa para cosas que son imposibles o muy improbables. ¿Ok? Entonces para eso nos sirve el uso del wish. Y que en sí ya lo conocemos como una parte de deseo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de wish, ¿qué nos dice? I wish lo podemos traducir como ojalá, o también desear, o gustar, o desearía, o me gustaría. ¿Ok? Entonces tiene algunos tipos de traducciones en el español. Ojalá, desear, gustar, desearía o gustaría, dependiendo de la situación de la cual vayamos a expresar. Dice, cuando nosotros hacemos uso del wish, lo podemos expresar en diferentes tiempos gramaticales y en diferentes situaciones. Cuando nosotros hablamos o hacemos referencia sobre el uso del wish en diferentes tiempos gramaticales, al igual como nosotros ya hemos visto algunos tiempos gramaticales, aquí es donde ya vamos a necesitar el uso de estos tiempos. ¿Ya? Entonces recuerden ustedes que ya habíamos visto un presente, un pasado, presente perfecto, un pasado progresivo, un presente progresivo, ¿ok? Vamos recordando entonces cuáles son estos tiempos gramaticales que ahora los vamos a hacer o los vamos a utilizar también con el wish. Pero a la vez también nos dice que nosotros podemos utilizar el wish en diferentes situaciones. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diferentes situaciones, podríamos estar diciendo cuando expresamos en español, ¿ya? Una situación real, podría decirle yo no tengo carro, ¿ya? Yo no tengo carro. Esa es mi situación real. Pero ¿cuál es el deseo o qué es lo que yo desearía o qué es lo que a mí me gustaría tener? Ah, a mí me gustaría tener un carro o yo desearía tener un carro, ¿ok? Entonces ahí es de donde vamos, de una situación real a la situación irreal, que puede que sea posible o imposible de algún día cumplir. Entonces ahí es donde vamos a hacer uso del wish. Entonces recuerde cuál es una situación real a una situación irreal. ¿Qué más también podríamos decir? Yo no sé alemán, ¿verdad? Y yo no sé alemán. ¿Qué es lo que yo desearía o qué es lo que me gustaría? Ya, ojalá yo supiera, ¿verdad? Hablar alemán.
Entonces, esa es ahí cuando utilizamos una situación real a una situación irreal. ¿Ok? Y a la vez nosotros podemos hacer uso de los diferentes tiempos. Cuando yo hablo de un presente a un pasado simple, cuando yo hablo de un pasado simple a un pasado perfecto, y cuando yo hablo de un presente simple a un futuro, ¿ya? Entonces, me va a escuchar usted. Si yo digo como una situación real y yo no tengo dinero y yo desearía tener, si digo yo no tengo dinero, ¿estoy hablando de un pasado o de un presente? Un presente. De un presente porque está diciendo no tengo dinero, yo no tengo dinero. Bien, ¿verdad? Y yo no tengo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a diferenciar qué tiempo gramatical es el que vamos a hacer nosotros uso. Si estamos haciendo de un presente simple a un pasado o de un pasado simple a un pasado perfecto. Entonces, como yo digo, yo no tengo dinero, presente me dijeron, ¿verdad? Lo que estoy expresando ahora. Si yo digo, entonces, ¿cuál sería mi deseo? Mi deseo sería que ojalá tuviera dinero o desearía tener dinero. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un presente, siempre va a estar o va a ser precedido por un pasado simple. Ahora, si yo digo, yo no tenía dinero, ¿será presente o será pasado? Pasado. Pasado, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de un pasado, en cambio vamos a decir nuestro deseo, ¿qué? Yo desearía haber tenido, ¿ok? Yo desearía haber tenido, un poquito confuso, ¿verdad? Entonces, y de la misma forma de un presente a un futuro, ¿ok? Si yo digo, yo no tengo dinero, yo desearía, o ojalá, o quizá, o me gustaría algún día tener. Ahora, para nosotros poder entender estos tiempos gramaticales con el uso del wish, vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Aquí tenemos, cuando nosotros expresamos alguna situación real a una situación irreal, lo que les acababa de mencionar, ¿verdad? Siempre nuestra situación irreal va a ser nuestro deseo. Y siempre que nosotros expresemos nuestra situación real en tiempo presente, nuestro deseo siempre va a estar al pasado simple, ¿ok? ¿Cómo es lo que vamos a transformar o a pasar a este pasado simple? No en la expresión, sino en la acción o en el deseo. Vamos a ver. Para ello vamos a utilizar la siguiente estructura gramatical, ¿ya? Para expresar el deseo, ¿ok? De la situación irreal. Primero vamos a utilizar sujeto, es decir, que podría decir yo, más el wish, que es para expresar deseo, ojalá, desearía o me gustaría. También vamos a utilizar el that en algunas situaciones, ¿ya? Para decir qué es lo que yo deseo. Y a su vez también vamos a utilizar nuevamente el sujeto de quién vamos a desear o qué es lo que estamos deseando, ¿ok? Luego vamos a utilizar la situación irreal, pero en el pasado simple, dependiendo del tiempo gramatical en el cual estamos expresando. Como por ejemplo, nuestra situación real en este momento, ¿cuál es? ¿Qué podría yo decir? I don't have a big house. ¿Ok? Nuestra situación real, mi situación real podría decir ahorita. En tiempo que usted me va a ir viendo el tiempo, ¿ok? Incluso aunque ya está aquí mismo. I don't have a big house. Yo no tengo una casa grande. ¿Ok? ¿Cuál es mi deseo? ¿Verdad? ¿Cuál es el deseo? Igualmente sigo la estructura gramatical que me mencionaba y voy a expresar mi deseo. Yo desearía que yo tuviera una casa grande. O también podríamos traducir, ojalá tuviera una casa grande. Recuerde que tenía algunos tipos de significados. Entonces, de esta forma,
expreso mi situación real en tiempo. ¿En qué tiempo sería este? ¿Me ayudan? ¿De qué tiempo estamos hablando? I don't have. Present simple. ¿Cómo es? Presente simple creo que es. The present simple. No creo. Ya no es que creo, estoy seguro. El uso del don, el uso del dasen es un presente simple. ¿Ok? Cuando nosotros ya estamos utilizando el wish es porque ya hemos visto todos los tiempos gramaticales y ya debemos de aprender a reconocerlos. Entonces, aquí tengo que un tiempo presente simple, lo que me dice aquí, ¿ok? Del presente simple siempre va a estar al pasado simple. Y como ustedes pueden observar, en mi situación irreal o en mi deseo, aquí tienen el pasado simple. Sujeto, verbo en pasado y el complemento, más el uso del deseo, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Read, please, Tania. We need to work today. We wish that we didn't need to work today. Muy bien. We need to work today. We wish that we didn't need to work today. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Igualmente, tiempo presente, ¿verdad? Nosotros necesitamos trabajar hoy. Es una necesidad, ¿verdad? Nosotros necesitamos trabajar hoy, presente. Pero ¿cuál es mi deseo? Yo desearía, u ojalá nosotros no tuviéramos la necesidad de trabajar hoy día, ¿ok? Entonces, como usted puede observar, del presente al pasado. Entonces, si aquí también estamos hablando de una parte afirmativa, perdón, y usted quiere pasarlo al negativo, igualmente utilizamos el pasado simple. Cuando hablamos de pasado simple, recuerden que hacemos uso en la parte negativa del didn't, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros necesitamos trabajar hoy día. ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que yo desearía? Ojalá no tuviéramos la necesidad de trabajar hoy día. O nosotros desearíamos no tener que trabajar el día de hoy. ¿Ok? Como ustedes pueden observar, situación real a una situación irreal. Pero lamentablemente nuestra situación es real, trabajar. ¿Ok? Otra que nos dice, help me please, señorita Alison Mejía, read please. You don't live close by. Dice, you wish that you live close by. Muy bien. ¿Qué nos dice? Tiempo presente igual. You don't live. You don't live. Tú no vives close by. Close by, un verbo compuesto. Tú no vives cerca. ¿Ok? Tú no vives cerca, ¿verdad? Podríamos decirlo. No, yo no vivo cerca, pero ¿qué es lo que yo desearía o qué es lo que tú desearías? Yo desearía que tú vivieras cerca, ¿ya? O ojalá tú vivieras cerca, ¿ok? Es un deseo que tenemos, pero lamentablemente nuestra situación es que vivimos lejos, ¿ok? Siguiente, read please, Joel. He is boosting. I wish that John wasn't boosting tomorrow. Okay, very good. He is busy. He is busy. Él está ocupado. Un adjetivo, también podemos hacer uso de un adjetivo. Tiempo presente, ¿verdad? Él está ocupado ahorita, ¿ok? Él está ocupado. ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que yo desearía? Ojalá estuviera pasando, ¿qué? Ojalá John. Aquí también podemos hacer uso. ¿Quién es el que deseo? Yo. Yo deseo que John, o sea, él, ¿ya? O también podría decir, yo deseo que mi mamá, o yo deseo que mi papá, o ellos desean que yo,
Ya aquí en el deseo podemos utilizar cualquier tipo de sujeto dependiendo de quién usted vaya a expresar. Si usted dice, yo deseo que mi papá, entonces sería my father. I wish that my father. O my father wish that me. Yo, ¿verdad? Entonces aquí también podemos cambiar el uso del sujeto dependiendo de quién vayamos a expresar. Entonces nos dice, he is busy. Él está ocupado. ¿Cuál es mi deseo? O ojalá John no estuviese ocupado mañana, ¿verdad? Tiempo pasado. Was, were. ¿Ok? Entonces, ojalá John no estuviese ocupado mañana. O desearía que John no estuviese ocupado mañana. ¿Ok? Entonces, recuerden siempre del presente al pasado. Siempre vamos a hacer uso de los verbos en pasado, incluso dependiendo si es parte afirmativa o negativa. ¿Ya? Siguiente. Ahora yo también puedo expresar solo situaciones irreales o solo deseos. No es necesario utilizar antes una situación real, sino que yo puedo expresarlo de manera directa. Yo quiero expresar mi deseo. Como por ejemplo, she wishes she was taller. ¿Ya? Aquí, ¿qué podríamos decir de situación real? Como por ejemplo, nomás podríamos decir, ella es pequeña. ¿Y cuál es su deseo? ¿Ya? El deseo que ella tiene es ser más alta. Ser, ¿verdad? Ser más alta. El verbo ser es estar en pasado. ¿Ok? Ser más alta, de taller. Cuando nosotros utilizamos las terceras personas, quiero hacerles mención aquí, siempre vamos a utilizar el wishes, ¿ok? Cuando hablamos de las primeras y terceras personas del plural, utilizamos solo el wish. Pero cuando hablamos de las terceras personas, ahí sí vamos a utilizar el wishes, según la regla o estructura del tiempo presente, porque lo que yo estoy deseando es ahorita, ¿ok? Pero puede que se haga realidad o no se haga realidad algún día, ¿ok? Entonces yo no necesito tener una situación real para yo expresar mi deseo, sino que también lo puedo hacer de manera directa, ¿ok? Entonces, yo lo único que estoy expresando en este momento, no voy a explicar cuál es mi situación real, pero ya se pueden dar cuenta, ¿verdad? Es que la situación real de ella es que es pequeña. ¿Y qué es lo que desea? She wishes he was taller. Ella desearía, o ojalá ella fuera más alta. ¿Ok? Igualmente, ¿qué podría decir? I wish I had a good job. I wish I had a good job. Ojalá tuviera un buen trabajo. O desearía tener un buen trabajo. I wish I had a good job. Si ustedes ya ven cuál es mi deseo, ¿qué pensarían? ¿Cuál es mi situación real en este momento? ¿Cuál sería? Guys, chicos. ¿Se me fueron o están aquí o no están? Listen de la última. Ajá, Jess. Tengo un buen trabajo. Ya, a ver, si yo digo, I wish I had a good job. Mi deseo es Yo ¿cuál? desearía, Yo desearía, ¿verdad? Es lo que estoy deseando, ¿ya? Pero yo he expresado solo mi deseo, mi situación irreal. ¿Y cuál sería mi situación real como para yo tener que desear esto? ¿Cuál sería mi situación Sería, real? yo no tengo un buen trabajo. Yo no tengo un buen trabajo. ¿Verdad? Muy bien. Es decir, que yo en este momento no tengo un buen trabajo. Por eso es la situación que yo estoy deseando. ¿Ok? Y si digo al pasado igualmente, lo que ella está haciendo en este momento es presente. Yo no tengo un buen trabajo, por lo tanto, yo desearía, u ojalá, yo tuviera un buen trabajo. ¿Ok? Listo, chicos. Esto es con respecto al uso del presente al pasado cuando vayamos a expresar alguna situación irreal o algún deseo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver del pasado simple al pasado perfecto. Vamos a ver de qué se trata aquí. Igualmente, podemos utilizar dos situaciones. La situación real,
a una situación irreal, que ya entendimos en la primera, es la misma casi, ¿ok? Igualmente nos vamos a basar en la siguiente estructura gramatical al momento de expresar nuestro deseo, que está compuesto por el sujeto más el wish. Igualmente podemos hacer uso del that o incluso no, ya vamos a ver en algunos ejemplos. Igualmente el sujeto, que ya les había mencionado, dependiendo de quién usted vaya a expresar el deseo, más la situación irreal o el deseo, y más el pasado perfecto. Aquí ya no vamos a utilizar un pasado simple, sino un pasado perfecto. ¿Ok? Vamos a ver con los ejemplos. Como por ejemplo, como usted puede observar, aquí ya tenemos una oración. ¿En qué tiempo? ¿Me ayudan? I didn't study this topic at the school. I didn't. Cuando yo hablo del didn't, ¿a qué tiempo me refiero? Joel, ¿a qué tiempo me refiero cuando utilizo el didn't? Lo hemos tratado siempre. Muy bien, al pasado simple. Ok, ya hacemos uso del pasado simple, nos dice, del pasado simple al pasado perfecto, porque nosotros sí utilizamos este tipo de expresiones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Del pasado, como por ejemplo, si es en afirmativo, yo como, yo comí, yo estudié, yo trabajé, yo no trabajé, yo no estudié, y yo no aprendí, yo no comí, ¿ok? Si es que es en negativo. Aquí tenemos en negativo. ¿Qué es lo que nos dice? I didn't study this topic at the school. Yo no estudié este tema en el colegio. Ya, para los que no ingresaron a esta clase, ya pueden decir cuando vayan a la universidad, ay, no, yo no estudié ese tema en el colegio. I didn't study this topic at the school. ¿Y qué es lo que van a desear ese momento? I wish I had studied. Uso del pasado perfecto. El auxiliar had más el verbo en participio pasado. ¿Qué es lo que está deseando en ese momento? ¿Qué es lo que ustedes van a desear en ese momento? Ojalá yo hubiese estudiado ese tema, ¿verdad? Ahí es cuando van a solicitar o van a necesitar y van a expresar deseo, ¿ok? Del pasado simple al pasado perfecto. Uso del auxiliar had y el verbo en participio pasado, siempre teniendo en cuenta el uso del wish. ¿Ok? Next. She didn't listen the class. Ya, para los que no ingresaron a la clase o para los que ingresaron pero no me están poniendo atención. Entonces, ¿qué es lo que dice? She didn't listen the class. Ella no escuchó la clase pasado. Más tarde se van a arrepentir cuando tengan que hacer la actividad. Entonces, ¿cuál es mi situación real? Que yo no escuché la clase, ¿verdad? Pasado. ¿Cuál es el deseo de ella? ¿Cuál va a ser el deseo de alguna chica? She wishes she had listened in the class. Ella desearía haber escuchado la clase. O ella desea, o ojalá hubiese escuchado la clase. ¿Ok? Entonces recuerden siempre del pasado simple al pasado perfecto. Puede ser de afirmativo a negativo o de negativo a afirmativo. No, simplemente teniendo en cuenta las estructuras, nada más. ¿Ok? Next, they never were at school. Ellos nunca fueron al colegio, ¿verdad? Fueron pasado. Ellos nunca fueron al colegio. ¿Cuál es el deseo de ellos? They wish they had gone to school. Ellos desearían haber ido a la escuela o al colegio. O ojalá ellos hubiesen ido al colegio o a la escuela, porque no aprendieron nada y nunca fueron, ¿verdad? Entonces son situaciones que hoy en día nos están sirviendo o nos hacen falta, ¿verdad? Y a la vez, como les mencionaba, no es necesario tener una situación real, sino que nosotros expresamos de manera directa nuestro deseo. Yo desearía
haber comido, no sé, ese postre. Yo desearía haber viajado ayer. Yo desearía haber dormido hasta más tarde. O sea, nuestro deseo de manera directa. Cuando usted va a expresar de manera directa sin la situación real, dependiendo igual el tiempo en el que usted lo hace. Si usted dice, yo desearía haber trabajado, yo desearía haber estudiado, estoy hablando de un pasado perfecto en el inglés, haber, que utilizamos el had. Entonces, he wishes, lo que les había mencionado para las terceras personas, no se me olvide, aumentamos según la regla ES a la terminación de wish. He wished had traveled around the world. ¿Qué? Él desearía que él, aquí ya me he comido el sujeto, no se olviden que nuevamente escribimos el sujeto. Él desearía que él haber viajado alrededor del mundo. O ojalá él hubiese viajado alrededor del mundo. O desearía haber viajado alrededor del mundo. ¿Ok? We wish we had passed the exam. Mi situación irreal, mi deseo. We wish we had passed the exam. Nosotros desearíamos haber pasado el examen. O ojalá hubiésemos pasado el examen. ¿Cuál sería mi situación real antes de yo expresar mi deseo en el último ejemplo? Ayúdeme, señorita Kilo. Alison. Listen. Ya, ¿cuál sería mi situación real como para yo tener que expresar este deseo? We wish we had passed the exam. Nosotros desearíamos haber pasado el examen. Ojalá hubiésemos pasado el examen. ¿Cuál sería la situación real? Por eso yo estoy deseando esto. Sería... bueno. Yo hubiera deseado pasar el examen. Ya, eso es lo que nos dice aquí. Ese es mi deseo que estoy expresando. Pero ¿cuál sería mi situación real? Por eso estoy expresando este deseo. ¿Qué es lo que pasó antes? Recuerde que es pasado. Hubiera deseado repasar el examen. Ese es el deseo. ¿Cuál es la situación anterior o qué es lo que pudo haber pasado? ¿Cuál es la situación? La real. Que yo di un examen, que a mí me tomaron un examen pasado. Yo di, me tomaron una prueba, un examen, o yo rendí. Entonces lo que estoy deseando en este momento es que hubiese pasado, o ojalá hubiese pasado el examen. Entonces, chicos, no nos confundamos. Situación real del pasado al pasado perfecto. Situación real a una situación irreal. ¿Ok? Eso es, chicos, con respecto al uso del wish, dependiendo tanto en el español como en el inglés, el tiempo en el cual estamos hablando. Se tiene que aprender a diferenciar los tiempos. Si estamos hablando de un pasado, de un presente o de un pasado, que luego vamos a ver el presente hacia el futuro. En esta clase solo vamos a ver los dos tiempos, que es del presente al pasado simple y del pasado simple al pasado perfecto. En el trabajo que usted tiene que realizar, usted lo puede hacer con situación real para una situación irreal, que es decir, va a expresar su deseo, o puede expresar su deseo de manera general. Con respecto a usted, yo les voy a leer los trabajos, por favor. No quiero que me vayan a sacar del internet. Entonces, usted va a expresar de manera directa. Si va a decir, yo desearía haber tenido, no sé, ¿qué estará deseando? ¿Qué es lo que deseo haber tenido? Haber tenido. Uso de had y uso del verbo en participio pasado. Haber tenido sería had, porque es el mismo verbo. El uno trabaja como auxiliar y el otro trabaja como verbo. ¿Okay? Que eso ya lo hemos visto cuántas veces en algunas clases. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? O si no, pasamos a hacer algunos ejemplos para entender más con respecto al uso de wish. Questions, guys? Yes or no?
I wish my student speak in class. Yo desearía que mis estudiantes hablen en clase. Ya estoy expresando mi deseo. ¿Ok? A ver, listo. Como veo que no hay preguntas, sigamos. Vamos a hacer la siguiente actividad. Aquí tenemos algunos deseos. En español vamos a pasarlos al inglés. Igualmente vamos a ir diferenciando los tiempos. ¿Ok? Me van a ayudar ustedes. Si yo digo, como vemos aquí, ellos murieron ayer. ¿A qué tiempo me estoy refiriendo? Pasado. Pasado, ¿verdad? Ya pasó. Se murieron, Pasado. lamentablemente. Es un pasado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Me ayudan ustedes? Ellos murieron ayer. ¿Cómo sería? They have. They, muy bien. Ellos murieron ayer. Yo morí. Ella murió. Nosotros, ¿qué? Ellos. Nosotros morimos. Ellos murieron. En inglés, en pasado, ¿cómo sería? El verbo morir en pasado. Quickly. ¿Qué pasó, Diez. chicos? Died. Pasado. En el pasado solo hacemos uso del sujeto, el verbo en pasado y el complemento, no más, lo más fácil. En el tiempo afirmativo. They did yesterday. Yesterday. ¿Ya? Ellos murieron ayer. Ahora, ¿cuál es mi deseo? Yo desearía que ellos no hubiesen muerto, ¿verdad? Entonces, si yo estoy utilizando un tiempo pasado, ¿a qué tiempo debemos de pasar? ¿Qué nos decía? Pasado perfecto. Al pasado perfecto. Entonces, ¿sería qué? Igualmente, sigo la estructura gramatical, que en este caso digo ¿yo qué? Desearía. ¿Cuál es este desearía? Wish. I wish, muy bien. I wish. Si quiero utilizo el that, porque en el inglés y en el español si utilizamos. Yo desearía que ellos no hubiesen muerto. Yo desearía que ella viajara, ¿ok? Pero incluso si desea en el inglés solo I wish. Y yo desearía. I wish that. ¿Qué es lo que deseamos? Que ellos no habían muerto. Eso, muy bien. Que ellos, ya, ¿sí ve? Sujeto, wish, that, sujeto. Yo desearía que ellos no hubiesen muerto. No hubiesen muerto. Negación. ¿Cuál es la negación del participio pasado? Hadn't, muy bien. Hadn't. Yo desearía que ellos no hubiesen muerto. Y el verbo morir en participio pasado, ¿cuál sería? Es un verbo regular. Igual. Died. Vea. Hemos expresado nuestro deseo. They died yesterday. Ellos murieron ayer. Situación real. Y la situación irreal o mi deseo, I wish that they hadn't died. Yo desearía que ellos no hubiesen muerto. O ojalá ellos no hubiesen muerto. No, que no hubiesen muerto. ¿Sí ve? Muy facilito de formar el wish o de expresar el wish, pero simplemente teniendo en cuenta el tiempo del cual estamos hablando. Ya nos hace falta, creo que menos de un minuto, se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, chicos, ¿ok? Next sentence. Yo desearía haber aprendido francés. Yo desearía haber aprendido francés. Aquí no tengo un tiempo real, ¿verdad? No tengo una situación real, sino que voy a expresar de